8:38 de la mañana y una de las vacantes que el Ejecutivo decidió cubrir por decreto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ver con que Juan Carlos Maqueda, después de 22 años en la Corte, se jubiló en el mes de diciembre al cumplir 75 años, que es lo que establece la Constitución. En caso de que no haya un nuevo acuerdo que les prorrogue el mandato, los 75 deben jubilarse. Y mientras estuvo en la Corte por 22 años, Maqueda no dio ni un solo reportaje. No. Ahora que se jubiló, hace algunas excepciones. ¿Cómo le va, Maqueda? Buen día. Hola María, ¿cómo le va? Qué gusto. Bien, salió, o sea, de repente salió, se levantó la prohibición que duró 22 años. Hay toda una generación que no le conoce la voz. Que no le conoce la voz, para nada. Es cierto, sí. Es cierto, el 22 años es mucho 22 años. Sobre todo pero porque bueno, venía de ser político y de estar en los medios, era un diputado, formó parte de la Convención Constituyente, con lo cual había estado muy en la luz pública y de repente se recluyó en una tarea mucho más puertas adentro. O por lo menos hablar a través de las sentencias, como es la tradición más conservadora o más tradicional de los jueces. Sí. Es la tradición de los jueces norteamericanos que venían de la política, que hacían exactamente eso, hablaban a través de sus sentencias. Y bueno, yo volvía de una actividad política muy intensa, en ese momento era presidente del Senado, entonces me di cuenta que tenía que bajar totalmente mi perfil y durante 22 años estuve sin hablar. Y ahora, como dice usted, he vuelto a hablar con las limitaciones que me autoimpongo yo mismo, ¿no? Y a ver, vamos a preguntarle a Maqueda, ¿qué tiene que hacer ahora la Corte? Porque es tan excepcional este nombramiento que hace por decreto el presidente Javier Milei de 2 de sus integrantes. Ahora le toca a la Corte darle licencia al hijo como juez federal para que pueda asumir en la Corte, le toca tomar juramento. ¿Cómo sigue la película? Mire, yo le voy a decir lo que pienso porque en mis 22 años que yo estuve ahí no se dio nunca una situación semejante a esta. O sea que no le puedo decir con certeza qué es lo que va a pasar. Eso lo van a determinar mis ex colegas. Yo lo que veo es de que estamos ante un decreto que se dicta 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias. Y bueno, esto es, desde el punto de vista político, es un gran desafío al Congreso en sí mismo y a la Cámara de Senadores especialmente, porque lo que se dice en el decreto, en los fundamentos del decreto, es que esto se hace porque la Cámara de Senadores en el año que transcurrió no ha tratado el pliego, pero no hay nada en la Constitución que diga de que si el pliego no se trata en un año, o sea, no se deba tener que tratar el año siguiente. O sea, esto de que decidimos tratarlo por decreto, me parece que es una cosa traída de los pelos, que no tiene que ver con la realidad constitucional argentina. O sea, es una decisión política que me parece que va a traer muchos costos. Y por otro lado, el caso especial del juez Lijo, que es juez de primera instancia, por lo que yo he leído ayer en los medios de difusión, él pidió un año de licencia extraordinaria y la Cámara se lo concedió y lo elevó a la Corte. Bueno, los antecedentes que tiene la Corte en ese sentido no lo benefician mucho al hijo, o sea, digamos todo lo contrario. O sea, estar en la Corte Suprema no es parte de la carrera judicial, no es como pedir una licencia para ocupar un cargo de camarista. Digamos que hay antecedentes. Yo no reconozco bien el nombre del juez que se menciona, pero hay un antecedente de la década del 70, más específicamente del año 75, un juez de un apellido algo así como Nicholson, donde se dice
la Corte lo dijo claramente, que cuando uno es designado en comisión no tiene derecho a retener el cargo anterior. Y hay otro caso más específico de la década del 60, que comienza en el gobierno del doctor Guido y termina en el gobierno del doctor Ilia, que es el caso de un doctor José Vidó, que era camarista federal, y que Guido en el receso parlamentario lo designa en comisión en la Corte Suprema a José Vidó, y en ese transcurso se llevan a cabo las elecciones y asume el doctor Ilia, y viene un nuevo Congreso y también un nuevo Senado, y el Senado no le presta acuerdo, y bueno, cuando se tiene que retirar Vidó, no solamente pierde el cargo en la Corte, sino que pierde también el cargo que tenía como camarista. Estos son los antecedentes más cercanos. Claro, que hay, porque es ¿no? todo estamos hablando con Juan Carlos Maqueda, que fue integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta diciembre, hace un par de meses nada más. Ahora, es un digo, todo esto demuestra, porque digamos, la Constitución prevé desde el 1800 la posibilidad que el presidente designe en decreto, con la idea, porque hay otra discusión previa a esta todavía, que es si la vacante se produce durante el receso. Como los recesos eran de 6 meses, le decían, usted puede, hasta que venga, porque venían en carreta, entonces decían, hasta que el Congreso se reúna, mientras tanto usted puede hacer el nombramiento. Hay constitucionalistas que están diciendo que es inconstitucional estos nombramientos que hace el presidente, porque la vacante no se produjo durante el receso. La vacante está desde que asumió Milei. Sí, en realidad hay anomalías en ese sentido, y si se lo aplica gramaticalmente al artículo es como usted dice. La vacante se tiene que producir en el receso. Aquí la vacante que se ha producido en el receso es la mía. O sea que con el doctor García Una de Manzi... dos, claro. Ahora, la otra pregunta, Maqueda, el Senado, si el Senado se reúne ahora, ¿no? Y rechaza el pliego, es decir, si no hay los 2/3, entonces Sí. pongamos que una mayoría simple diga, chau estos pliegos. ¿Qué pasa con esos 2 jueces? Yo no conozco muchos antecedentes en ese sentido del Senado. Lo que sí tengo la certeza ya desde el punto de vista doctrinario es de que el Senado a partir del 1 de marzo, ya en sesiones ordinarias, se podría convocar tranquilamente y podría tratar los pliegos, porque los pliegos no han sido retirados. ¿Y si los rechaza? Bueno, puede rechazarlos o puede aprobarlos. Pero si los rechaza... Y si los rechaza, sí hay antecedentes jurisprudenciales que dicen de que cuando a un juez le fue rechazado el pliego, creo que es de la década del 50, del 58, creo que son los antecedentes de cuando asumió Frondizi, había el caso de un juez que le rechazaron los pliegos del Senado, y la Corte Suprema le dijo al juez de que no podía seguir ejerciendo. O sea, el juez se quejó ante esta situación, o sea, elevó su queja a la Corte, y la Corte le dijo de que no podía seguir ejerciendo. Ahora, lo loco de todo esto, o sea, ¿podría la Corte no tomarle juramento a estos? En base a todo esto que estamos diciendo, ¿podrían estos 3 integrantes de la Corte decir, bueno, no se cumple el requisito constitucional estrictamente hablando, porque una de las vacantes no se produjo durante el receso y el artículo dice que el presidente lo puede hacer si esto se produce durante el receso? O sea, ¿la Corte está obligada a tomarle juramento a estos 2 que designó por decreto Milei? No, eso yo he escuchado que se dice de parte del Poder Ejecutivo, lo mismo que he escuchado y que me parece disparatado, que de parte del Poder Ejecutivo están diciendo que una vez que han sido nombrados en comisión, quedan un año, tienen que durar todo el tiempo de la legislatura, o sea, por lo menos hasta el 30 de noviembre, ¿no es cierto?, que es las sesiones ordinarias cuando terminan. A mí eso me parece disparatado. El Senado
en este acto complejo donde designa el presidente y necesita el aval de los 2/3 del Senado, tiene un rol constitucional extraordinariamente importante. Y si faltaba algo en la reforma de 1994, al elevar la mayoría a los 2/3, o sea, se le dio un lugar especial al Senado en esto. Ahora, y por otro lado, ya no desde el punto de vista pero la Corte está obligada, porque uno se pregunta, tiene dos instancias. No, la Corte no está obligada a tomarle juramento. No está obligada a tomarle juramento. Yo no sé porque ya le digo, yo no he vivido circunstancias como esta, no las tengo presentes, pero obligada no está la Corte, claro que no está obligada. Ahora, esto genera, todo lo que estamos hablando es una situación de una tensión máxima, ¿no? De un sistema republicano. Muchísimo. Ahora, quienes dictaron el Poder Ejecutivo, el presidente que dictó este decreto 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias, burlando totalmente el espíritu con el cual en la reforma constitucional de 1860 se introdujo este artículo, y el miembro informante que fue Sarmiento dijo de que lo prioritario era que participara siempre el Senado, que esta era una excepción que, como usted dijo, tenía que ver con los tiempos aquellos, ¿no? Y yo creo de que cuando esto se hace 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias, es casi una provocación, y me imagino que habrán medido total y absolutamente cuáles van a ser las consecuencias, y lo han hecho lo mismo porque debe haber un objetivo político detrás de todo esto. Se debe estar buscando que se hable específicamente de este tema, me imagino. Ahora, se genera una crisis institucional. Estamos hablando con Juan Carlos Maqueda, que fue integrante de la Corte por 22 años y hasta hace pocas semanas nada más. El tema es, ahora, hay 2 instancias en que la Corte va a tener que resolver esto, los 3 que están ahora. Una es si le toman juramento a estos 2, aún con todas estas anomalías de las cuales hablamos. Y más luego, si el Senado los rechazara, le va a tocar a la Corte, a estos 3, decidir si estos otros 2 nuevos, suponiendo que les tomaran juramento, pueden seguir o no pueden seguir. Bueno, eso sí se judicializa. Si no se judicializa y se cumple lo que dice el Senado, o sea, no es necesario que intervenga la Corte. Pero el gobierno ya dijo que lo que quedan mínimo 1 año, pero si ahora viene el Senado, donde no tienen mayoría, se junta, porque hasta el PRO, hasta Macri salió a decir... Sí, pero lo que pasa es que entre el decir y el hacer hay una diferencia muy grande. Yo lo que creo es de que se está intentando decir de que este es un nombramiento normal, pero el nombramiento no es para nada normal, porque no está basado en el artículo constitucional en el 99, inciso 4, sino está basado en el inciso 19, que es absolutamente excepcional. Bien, Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte. Vamos a ver qué hacen sus ex colegas con esto. Vamos a ver. Bien, gracias, que tenga buen día. No, gracias, buen día, María. Hasta luego. 8:51 de la mañana. Vamos a nuestro resumen de cierre. De acá en más. Todo lo que tenés